¿Qué sucede? Y esto tú lo sabes, que tienes una empresa grande, que hoy en día es que no tenemos garantías de nada. O sea, en muy poco tiempo las cosas cambian y precisamente las empresas que funcionan mejor, y nosotros lo que tratamos con Design Thinking también de ayudar a empresas, es que desarrollen una mentalidad más allá de conocer el procedimiento, el proceso de Design Thinking. Y una cosa interesante que decías, ¿no? Yo creo que tú tienes bastante bien incorporadas algunas sin nombres, o sea, sin nombre, pero sí. Pero es igual de perfecto, ¿eh? Si al final Design Thinking lo que hace, como te decía, es aglutinar una serie de... Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de Negatag donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Pues nada, bienvenidos a otro episodio más de Hemos venido a jugar. Ya estamos aquí con los últimos episodios de lo que viene siendo un poquito el final del verano. En esta ocasión estamos con Sobrino Oriente, ¿vale? Que es que definitivamente es complicado, tío. O sea, por lo poco como nos está hablando, porque es emprendedor, es conferenciante, es formador, es mentor, es SEO, es... Bueno, SEO ya no tanto, o sea, eso fui, pero también fueron aprendizajes muy valiosos que me sirvieron, pero no, fundamentalmente la parte de Design Thinking España, como director y fundador. Luego también ahora escritor de Eureka. ¿Esto? Eureka, ¿no? Sí. O sea, hablaremos de él porque lo he visto así por encima que me parecía interesante. De hecho, nadie va a decir, iba a comprarlo, pero no puedo a través de la web. No me digas. Es aplicable. Pues eso lo miraremos entonces. Me voy a comprar, que claro, me voy a comprar para tenerlo si me veo que mis libros me gustan. Pero bueno, bienvenido, Charo, muchísimas gracias por venir. Creo que tengo muchas ganas porque por lo poquito que hemos hablado antes, sí, aquí se puede salir algo bastante chulo e interesante. Lo que sí que te digo, nosotros, como te he dicho, vamos sin guión, por lo tanto lo que queremos es que hables tú. Y lo principal de todo es que yo siempre hago dos preguntas, una en inicio y otra al final. La primera es, vamos a generar marketing digital, trabajamos con palabras clave, keywords, por lo tanto, defínete, Saúl, con 3 keywords, 3 palabras clave. Te doy la palabra directamente. Creatividad es fundamental, emprendimiento también, y aquí dudo entre dos, que sería hacer e innovación. Pero si me dices que me quede con una, que también de eso me gustaría hablar de sobre todo hacer, porque para mí hacer es algo que está súper vinculado a la innovación. Si no hacemos, no innovamos ni de coña. Y la creatividad sí que es verdad, es que puede ser un antes de un hacer, pero que también necesitas. Siempre necesitas pensar en ideas, siempre necesitas encontrar formas. De hecho, para mí es algo transversal, la creatividad a todo. A todo, ¿no? A todo. O sea, que la creatividad no hay que entenderla como ser diseñar bien, sino que como... O sea, que diseñar todo, cuando la gente piensa en creatividad, piensa en cuadros, en pintura, en escultura, ¿no? En las artes, ¿no? Pero aquí no hablamos de ese tipo de creatividad. En absoluto, yo creo que es súper importante cambiar ese concepto porque a lo mejor frena a las personas. O sea, para mí la creatividad está vinculada a resolver retos. Y claro, retos los resuelves de muchas formas. Es verdad que si hablamos de pintura o de arte, claro, necesitas para hacer un guión ser creativo, pero oye, que también para, no sé, para contarle un cuento a tu hijo necesitas ser creativo, para que se duerma, para optimizar mejor las tareas del hogar, para luego en una empresa ver los procesos, o sea, que es que al final es resolver retos. Y de hecho, para mí, fíjate, más que la gran idea, cuando hablamos de tener ideas, está el cómo tú consigues que una idea se acabe convirtiendo en una gran idea. Y estos son procesos creativos constantes. Y complicados, ¿no? Porque al final muchas grandes... Yo lo que veo mucho, lo que veo tanto en clientes como muchas veces aquí dentro de Negatag, es que hay grandes ideas, pero lo que falla es el proceso. Total. Para ejecutar esa gran idea. Total. No o sea, una parálisis por análisis, o como yo llamo en mi casa, como yo digo aquí sin equipo, arrancar el caballo para de burro, ¿no? O sea, la idea es la leche, voy a hacer esto, y de repente eso es como un soufflé que se viene abajo. No sé si por la complejidad o porque ¿qué suele pasar? Claro, es que esto es súper interesante porque, por un lado, está ese mito de conseguir la gran idea. Esto también en otros programas que has tenido se ha comentado esto, ¿no? De hasta dónde es de grande una idea. Pues mira, es que ideas es verdad que tenemos todos, y además una gran idea se demuestra como gran idea cuando se ha ejecutado. ¿No? Es que si esto no ha sucedido, o sea, ¿tú cómo puedes medir que Google es una gran idea? Lo mides porque Google es lo que soy, pero si no hubiese llegado hasta ahí. Por lo tanto, si tú no llevas bien a cabo el proceso de desarrollo, no hay grandes ideas. Y dicho esto, lo complicado es que hay una serie de hitos y pasos, a veces muy grandes, para que eso se desarrolle bien. ¿Cómo lo consigues? Por un lado, teniendo una cultura creativa, que significa que tú constantemente estás viendo las formas de encontrar maneras de avanzar, y luego, por otro lado, también entendiendo
que claro, el camino no va a ser fácil y que hay que ir tomando decisiones. E iterando también, que es un término con el que no sé si estás familiarizado. Algo, pues lo explicas mejor. Pero en Design Thinking y en Lean Startup se habla mucho, ¿no? Design Thinking es una metodología, si quieres sin meterme con mucha profundidad, por lo menos para definirte aquí, iterar, en la que tú llevas a cabo una serie de pasos y cuando terminas ese proceso de pasos se supone que tú has dado solución a un reto. Puede ser un producto, un servicio, un proceso, pero da una solución que se aterriza así. Y una vez que tú completas esos 5 pasos, bueno, hay quien dice que hay más, pero en esencia son 5 en mi opinión, o Adrián se condensan en eso, tú tienes una solución, pero tú no tienes por qué quedarte ahí. Tú tienes una primera versión. ¿No? Imagínate, pues tienes un servicio, un restaurante que tiene estas características, muy bien. Pero tú puedes volver otra vez al mismo proceso, hacerlo en alguna parte, quizá no en todos, aprender de lo que ya te han dicho, porque esto es fundamental, tus usuarios, y hacer una versión mejorada. Vamos, que la creatividad es algo infinito si quieres, porque tú si iteras, lo que haces es ir viendo las maneras cada vez de hacer mejor tu producto o servicio, o proceso. Esto lo que voy a decir es que no hay nada perfecto, entonces. Claro, es total. Y bueno, y aparte también, que eso es otro tema, pero mejor acabado que perfecto en el sentido de que tú una vez que tienes algo acabado, sí lo puedes confrontar con el mercado y el mercado te va a decir, oye, pues esto tiene sentido y esto no. Esto lo saben las empresas grandes que han sido startups, como Amazon, que está constantemente cambiando cosas, o Google, no nos sorprendemos, pero la cantidad de cambios. Hoy mismo en Zoom, por ejemplo, tenía una reunión y he visto que han cambiado también completamente el escenario, ¿no? en el que moverte. Pues esta es la esencia de la iteración, entender que no hay nada perfecto, porque sencillamente debemos ir de la mano del usuario. Y aquí, aquí lo hablábamos antes, ¿no? Aquí está el riesgo también que eso conlleva, eso que porque al final, bueno, por ejemplo, lo has dicho Google, ¿no? Google quitó el sistema de paginación, por ejemplo, y ahora Google está por ahí. O sea, se podría considerar un error que han reconocido que, bueno, que no ha servido como para lo que ellos buscaban. Entonces, cuando se innova, cuando se tiene esta parte de la iteración, claro, o sea, hay que asumir que puede ser raro, ¿no? Mira, ¿cómo te lo podría decir? Te lo podría decir de 2 formas. Para mí no es errar nunca, porque tú cuando iteras lo que haces es sobre unas hipótesis que parecen sólidas, sobre unos aprendizajes, tú tomas decisiones. Entonces en realidad tú estás ampliando tus posibilidades de acertar. Pero es verdad que en el momento en el que tú varías algo, el resultado no tiene por qué ser mejor, aunque tú estés preparado. ¿Qué sucede? Y esto tú lo sabes, que tienes una empresa grande, que hoy en día es que no tenemos garantías de nada. O sea, en muy poco tiempo las cosas cambian y precisamente las empresas que funcionan mejor, y nosotros lo que tratamos con Design Thinking también de ayudar a empresas, es que desarrollen una mentalidad más allá de conocer el procedimiento, el proceso de Design Thinking, en el que estén acostumbradas las personas a entender que tienen que tomar en muy poco tiempo decisiones nuevas, hacer cambios, reciclarse, o tanto a nivel personal, profesional, como en la propia empresa. Por lo tanto, la iteración al final es la mejor forma en la que tú puedes conseguir, porque te basas en pruebas, ir acercándote cada vez más a la versión que toca ahora que se dé. O sea, porque entonces por lo que dices también tiene una parte de método científico, ¿no? O sea, total. Justo. Claro. Bueno, claro. Y eso en la medida en lo que lo tengas más parametrizado mejor. ¿no? Si tienes tus KPIs es perfecto, pero también tú piensas que esto a lo mejor todavía no lo he incluido, pero es lo fundamental, que siempre esas métricas vienen fundamentalmente de tu usuario. Es decir, de un factor externo. Claro, tú vas recogiendo lo que pasa. ¿Por qué Google decide cambiar lo que me comentas de la paginación en un momento determinado? Porque entiende o hay indicios, es raro que lo haga simplemente por intuición. Hay indicios que dicen que el usuario premiará más el hecho de que haya o no haya paginación. También es verdad que puede haber un elemento de, oye, yo veo que aquí maximizo un montón X factor de mi empresa si quito esto, pongo esto. Eso también es verdad. Pero si hablamos de Design Thinking, aunque tú también tengas una métrica de negocio, siempre estás mirando lo que hacen las personas. Claro. Entonces dices, oye, a lo mejor dice Google, oye, que quizás hacer esto vaya a mejorar, o Amazon vaya a mejorar la compra porque el usuario se siente más cómodo con esto frente a esto. Yo lo pruebo, itero esto. Y como además ellos están acostumbrados a tener muchísima data, que te voy a contar, Google y Amazon, lo hacen desde ahí. O sea, de hecho, salió un estudio para que tú veas a nivel e-commerce, o sea, un estudio a nivel mundial, que decía, por ejemplo, que el checkout, o sea, desde el momento que tú hasta que hasta que terminas, los usuarios preferían que fuesen 3 pasos. Sin embargo, Amazon
Seguro. Total. Porque ellos han salía además una campana de Gauss brutal, de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y decían que la mayoría de los usuarios, el estudio decía que, bueno, que la mayoría de los usuarios prefería el sistema de checkout en 3 pagos. Y ahora llegaba Amazon y dice que no, que su sistema de pago es, tienes el 3 pasos, pero también tienes el 1, que es el de comprar ya, ¿no? Entonces dices tú, si ellos lo han metido, que el mercado diga que ese es el ideal, no quiere decir que mis usuarios, que son compradores recurrentes, no prefieran ir un paso, ¿no? Claro, y aquí aventurándome, porque no lo sé, te puedo decir 2 opciones, ¿no? Una, que directamente Amazon comprueba que esto es tal cual y que los usuarios decimos, bueno, podría haber más opciones, pero como 2 principales, ¿no? Los usuarios decimos, no, pero es que nos gusta más esto. Amazon tiene pruebas de que esto es así, toma sus decisiones a partir de hipótesis validadas. Y otra opción es que Amazon dice, vale, no a todos los usuarios le gusta, X tanto por ciento no, pero la realidad es que yo gano el 10% más de paso. Entonces, al final, tú siempre con esas pruebas, como tú decías de método científico, estás validando. Si nos vamos, como te decía, a Design Thinking, que al final siempre está en alguna medida, o metodologías centradas en las personas, tú siempre estás mirando a tu usuario. ¿Tú crees que el Design Thinking, porque yo cuando la primera vez, lo comentaba antes, la primera vez que escuché hablar de esto, fue, bueno, más o menos lo sabía, pero fue con Juan Gasca de Thinkesco, que me parece súper interesante, ya lo metí, como te he comentado, o sea, más de una mañana, Dios, señores, vamos a analizar procesos. ¿Pero tú crees que es uno de los grandes desconocidos o que se puede considerar que es un bluff o una... ¿Sabes? Como muchas, por ejemplo, la metodología Agile, el Scrum, todas esas cosas que han surgido desde unos años para acá, que dice, pues hay defensores, sino... Yo te lo pregunto un poco maldad, ¿no? Te pregunto maldad no por nada, sino porque tú me hablas de KPIs, me hablas de data, me hablas de emprendedores, startups. Evidentemente esto lo aplica sobre todo a nivel de la empresa porque está a más frentes abiertos. Claro. Pero nosotros nos encontramos aquí, por ejemplo, muchísimos clientes pequeñitos que en data, o sea, te diría que hay gente que no sabe ni el dinero que gana. O si gana dinero o si pierde. Entonces, meternos en un sistema de design thinking no es complejo porque hay un desconocimiento, ¿no? O sea, os queda trabajo de blanqueamiento de imagen y de branding, por decirlo de alguna manera, con eso. Yo te diría que no, y blanqueamiento tampoco, bueno, supongo que habrá opiniones para todo, ¿no? Pero fíjate, o sea, yo te diría que el design thinking es sentido común y punto. O sea, yo más... Es menos común de los sentidos, ¿eh? Eso es verdad. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos una labor súper didáctica. De hecho, yo creo que Design Thinking España es muy conocida porque tiene mucho contenido y además muy accesible, en el sentido de que no lo explicamos con grandes términos y tratamos de que sea cercano. Pero, claro, me has dicho varias cosas. ¿Qué te diría yo? Por un lado, hay bastante conocimiento, pero por otro es verdad que no se termina de entender a veces por parte de algunas empresas que a nosotros nos llegan y saben que quieren hacer un curso de Design Thinking, pero no terminan de saber exactamente en qué consiste, ¿no? Y te digo que es muy de sentido común porque al final estos 5 pasos se aprenden muy fácilmente. ¿Cuáles son los 5 pasos? Justo te lo iba a decir. El primero es empatía, que tiene que ver con la parte de entender a tu usuario, tiene que ver con la parte de investigar. Casi te lo voy a poner con un ejemplo, ¿vale? Que se va a entender mejor. Te voy diciendo los pasos con un caso. Imagínate que quieres mejorar la experiencia de los jóvenes en los cines. Vale. Y tú dices, vale, vamos a la fase de empatía y definimos cuál es ese target. Bueno, aunque sea unas pinceladas. Son personas entre 18 y 25 años, con un cierto conocimiento digital. Bueno, podrías darle más o menos detalle, pero imagínate, tenemos estos parámetros, ¿no? Y queremos definir, pero queremos mejorar la experiencia de estos jóvenes. En la fase de empatía, primero definimos cuál es esa muestra, a tú nos vamos a dirigir, y luego hacemos, dependiendo del caso, un tipo de investigación que suele ser como entrevista cualitativa. ¿Vale? Nos juntamos con 10 y les preguntamos, hacemos una entrevista, que es aquello que en este momento les gusta, no les gusta el cine, que normalmente... ¿no? Claro, pero también se lo vas haciendo a través de preguntas, la entrevista cualitativa es larga, o igual 45 minutos, que sobre todo te permita entender qué hay detrás de esas respuestas y al final cómo han sido sus experiencias anteriores, si te pueden remitir a alguna anécdota, o sea, comprender con profundidad. Esto hay que hacerlo con detalle, ¿no? Porque son 40 o 25 minutos de entrevista. Tú ahí vas a pillar un montón de información. Aquí es verdad que hablábamos de data, ¿no? Esto es cualitativo.
En ese montón de información, la típica imagen, que seguramente la tengas bastante en la retina de una pared llena de POSIT, es el momento en el que tú esa información que has recogido, en lugar de tenerla en unos blogs así, por ejemplo, de papel, empiezas a aterrizarla en POSITs, de forma que la haces manejable. Esto sirve para que tú, de repente, entre las cosas que te han dicho, imagínate, no puedo hablar y no me gusta, por ejemplo, ¿no? O sea, salen esas frases. O las películas se me hacen largas sin poder hacer otra cosa. Bueno, tienes un montón de información que tienes en POSITs. El sentido de los POSITs es que como son piezas pequeñas de información, a ti te permite juntarlas, clusterizarlas y también empezar a ver dónde se satura la información. Y con todo eso, tú luego, encima de esos grupos de POSITs que has hecho, le pones un título que llamamos la síntesis. Y de ahí encuentras un hallazgo, normalmente esa síntesis, que tiene que ver con, pues a lo mejor hemos descubierto, entre otras cosas, que uno de los dolores que tienen los jóvenes en los cines es que realmente ellos no son capaces de tener que prestar atención constantemente a una pantalla, ¿no? Y sin embargo, además, por ejemplo, por el camino has visto que ellos tienen también otras formas, ¿ya? O sea, ellos ven a streamers, entonces están mirando el móvil y entonces están haciendo otras cosas. No hemos trabajado esto, te lo estoy diciendo un poco ahí inventando, ¿no? Bueno, en esa primera fase de empatía, como te decía, es la de recogida de información. Definición es esta en la que procesamos la información, la organizamos y es este momento POSIT en el que salen hallazgos. ¿Vale? Pues imagínate, como te decía, que al final, entre esos hallazgos está esa parte de que cómo puedes hacer para que los jóvenes se entretengan más allá de ver una película en el cine. Pero todo esto no te lo inventas. Todo esto viene, si has hecho el trabajo de forma rigurosa, de lo que te han dicho los jóvenes. Claro, aquí hay un punto ahí importante del design thinking, que es que tú no tomas decisiones porque te da la gana. Luego tú ya verás cómo eso lo incorporas al negocio, pero tú vienes de unos pensamientos, unos análisis que parten del usuario, por eso lo de poner en el centro a las personas. Pues imagínate que tú, desde ese reto inicial más grande, cómo podemos mejorar la experiencia de los cines, tú la redefines, o sea, redefines ese reto y dices cómo podríamos hacer que los jóvenes sintiesen que interactúan más en un cine. O sea, pasas un macro a un micro, ¿no? Sí, remarcas el reto, es lo que se dice. ¿Por qué haces esto? Habrás encontrado más hallazgos que te permiten también reenfocar el reto, pero bueno, como quedémonos con este de repente, ¿no? Y entonces ahí entras en la tercera fase, que es ideación, que es el típico brainstorming. Por eso te digo que esto es muy de sentido común. Diferencias con el brainstorming habitual, que normalmente hacemos un brainstorming sin tener, puede ser interesante, pero no tenemos información interesante o no tenemos un reto que hemos redefinido. Claro, si por ejemplo tú y yo hacemos aquí un brainstorming de cómo podemos mejorar nuestra estrategia de cara al próximo año, si tú has hecho un proceso de design thinking, si lo hemos hecho, antes de llegar a ese brainstorming más genérico, tú te has encontrado con que a lo mejor hay 8 claves que te interesa trabajar dentro de tu estrategia. Entonces ya pones el foco. Bueno, para no liarme en eso, pero creo que se me sigue, entramos en la tercera fase, ideación, y ahí llega el momento brainstorming típico y a lo mejor dices, vale, pues me lo invento, que haya una versión comentada de la película. Que tengas un sillón con forma de sillón gamer en el que además, pues no lo sé, esto ya pasa, ¿no? Pero vibre o pase tal cosa cuando está la película. Que la pantalla cambie por no sé qué, como es brainstorming es todo lo que se te ocurre. Sí, claro, sí. Pero la cuestión es que cuando tú ya llegas a una idea o una serie de ideas, tú dices, vale, pues ahora voy a prototipar. Que para mí esto es lo brutal del design thinking y además, también te digo, en Eureka ha estado. O sea, en Eureka también están aterrizadas a pymes o incluso a personas. Todas las cosas que tiene el design thinking de chulas. Por eso también creo que es interesante que le eches un vistazo y que lo veas. Eureka como libro. ¿Vale? Yo te digo que esos libros me parecen súper interesantes. Tengo un montón más, ¿sabes? Todo el mundo me pregunta, en plan de, oye, está. Pues yo creo que mola porque está muy aterrizado y fíjate. Sí, además, mejora tu vida aprendiendo las 30 leyes fundamentales para innovar. O sea, quiero decir, ya la frase, a mí, con este tipo de frases ya me digo, vale, me parece interesante. Va lo práctico, ¿eh? O sea, no te tengo que soltar un sermón teórico que... Nada de eso, ¿eh? De hecho, te digo, la foto que aparece en la web, pon otra cosa. No tenemos que echarle un vistazo. Pon otra cosa. Pero sí, le echaremos un vistazo. Entonces, lo que te digo, el prototipado, que es la cuarta fase de un proceso de design thinking, es ese momento en el que tú esa idea, imagínate que, vale, nos quedamos con, pues vamos a desarrollar una butaca especial para los cines, a los que queramos que vayan jóvenes, pues igual 3 o 4 filas,
que son butacas especiales de gamer. Me lo invento, o te inventas un cine así, ¿vale? Pero ¿qué haces? En lugar de gastarte la pasta en montar un cine ya de esta manera, porque todavía no tienes evidencias de que eso le guste a los jóvenes, tú haces un prototipo. Y un prototipo lo puedes llevar, dependiendo del momento, desde algo súper simple hasta algo más complejo. ¿Qué es algo muy simple? Que tú hagas un dibujo de cómo es esto. ¿Qué es algo más complejo? Que tú hagas una maqueta de cómo sería. En cualquier caso, haces algo, al principio, además, como todavía estás en fase de exploración, es decir, los chavales nos han dicho unas cosas, pero no sabemos si esta idea les va a parecer bien o no, con que tú les hagas un buen dibujo y les expliques en qué consiste esto, y eso te van a dar muchísima información. Entonces, en esta cuarta fase de prototipado, dependiendo del nivel de seguridad que tú ya tengas, de que esta idea va a gustar o no, ¿cómo tienes seguridad? ¿Vuelves a coger a la misma muestra inicial o...? Coges no a los mismos, pero sí a la misma tecnología, ¿no? Eso es. Vale. Y ahí entras en la quinta fase, que es la fase de validación, que es la fase en la que tú ese prototipo se lo muestras a ellos. ¿Qué sucede? Que ellos ya te van a dar una información. O sea, tú ahí ya tienes más evidencias que si estuvieses en tu torre de marfil montándote tu película de cómo diseñar una experiencia mejor para jóvenes. Sí, hay mucha... O sea, ¿tú crees que hay mucha gente... Yo que vivo a nivel venta, por ejemplo, yo soy más especialista en venta, pero hay mucha gente que se obsesiona en exceso con el producto. O sea, es que mi producto tiene que ser perfecto, muchas están claras. Claro. No, es que estoy preparando pasta, pero vamos a ver. O sea, tenemos 2 años desarrollando, no vas a desarrollar nunca nada perfecto, lanza un MVP y a ver qué pasa. Sí, por favor. O sea, ¿no? O sea, total. Sí, ¿esto a qué se debe? O sea, quiere decir... Que la gente haga esto, ¿te refieres? Bueno, déjame que termine el proceso, ¿vale? Y ahora te contesto a esto. Simplemente esto, en esta quinta fase, la de validación, tú haces esto con tus usuarios y tus usuarios te van a dar, como decimos, una respuesta y a lo mejor al principio tú no tienes el asiento perfecto. Pero con la información que ellos te dan es cuando iteras, para recuperar esa palabra que utilizamos, que es, anda, si me he dado cuenta de que según lo que ellos dicen, esto se puede mantener, esto no, y entonces vuelves a alguna fase del proceso. Claro, aquí habitualmente, si has afinado en la parte de investigación, que es lo habitual, a la de prototipado o a lo mejor a dar alguna idea más, y haces una nueva versión mejorada. Y esto dentro de la filosofía de sentido común que te decía de, oye, si yo lo que tengo que hacer es venderte a ti, ¿no será lo más importante que yo vaya entendiendo de la mejor forma posible qué es lo que tú necesitas? Así que al final esto es como la esencia de todo, ¿no? Y para no irme de la pregunta también que me decías, que era, si no recuerdo mal, de la obsesión del producto. Claro, y esto si tú también mentorizas a emprendedores, yo aparte de Design Thinking, también a veces manejo Lean Startup, pero bueno, estoy especializado en Design Thinking. Claro, el MVP que comentabas, ¿no? ¿Qué tiene eso de positivo? Primero, que al final, si tú eres una startup, y esto por definición de estos grandes maestros de emprendimiento y de la innovación, tú por definición tienes unos recursos súper limitados y no tienes ni idea de lo que va a pasar con lo que tienes entre manos. O sea, tienes una idea, básicamente. Sí, eso es. O sea, tienes una idea, tienes también que salir del edificio para ir viendo cosas y meterte en desarrollos, porque encima ya cuando hablamos de desarrollo, yo cuando mentorizo un proyecto emprendedor en el que hay mucho desarrollo, pienso para mí, yo voy a hacer todo lo posible, pero tú eres desarrollador o alguien en el equipo es desarrollador, o vas a flipar. Sí. Porque esto es como si tú te vas a China, no tienes ni idea de chino y de repente tienes que comunicarte a minutos. Entonces, claro, respecto al MVP, haz aquello que recoja la esencia de lo que tú propones. La esencia. ¿Que esto qué es? Pues oye, ¿qué te puede hacer? Te puedes hacer una landing page que cuente qué es aquello que tú quieres hacer. Te puedes hacer unos anuncios de Facebook e Instagram que cuenten aquello. De hecho, yo me acuerdo que hice un experimento también para alguna charla, que creé una página solo de Facebook que se llamaba BlaBlaSurf, que lo que decía, luego he visto, creo que luego también se ha hecho por ahí, bueno, no sé, en su momento para mí era algo nuevo y era para charlas, ¿no? Que simplemente proponía la idea de que aquellas personas, yo como hago surf, aquellas personas que quieren ir a hacer surf y no tienen coche suficientemente grande para la tabla, compartan gastos con personas que van a hacer surf y tienen coches grandes. Sencillamente hice la página para decir, mira, aquí en realidad la esencia de todo esto se está contando. Hacemos unos anuncios y a ver qué pasa. Y me acuerdo, no lancé anuncios, simplemente contaba eso como ejemplo, como casuística, pero sí recuerdo que había alguien que llegó por ahí y, oye, ¿cuándo es el próximo viaje? No sé qué, o sea, que pasan cosas. Y ahí pues es donde estás validando la idea. No digo que lo hagas tan simple, sobre todo si eres una startup que ya tiene algo de pasta, pero ahí está el factor transversal que te decía la creatividad. Busca formas creativas, si eres una startup, de aprender lo máximo
al menor coste, porque tú primero tienes que aprender de tu usuario. Y cuando ya tengas ese motor de crecimiento que también se habla, cuando ya tengas esas evidencias de que hay algo que funciona súper bien para tu negocio, ese es el momento de meter tiempo y pasta. Pero antes explora y cerciórate de que es lo interesante, ¿no? Entonces, total, lo veo por ahí. Claro, el problema que también yo te preguntaba, claro, ¿de dónde viene esa obsesión? Claro, y la obsesión viene de no tener algunos antecedentes, creo yo, ¿no? ¿A qué te refieres con antecedentes? Educativos. Yo soy muy crítico. Total, sí. Yo soy súper crítico. Yo he tenido aquí algún debate y otro de gente que la ha defendido. Yo soy muy crítico porque no considero que esté adaptada a o sea, no puede ser que el mundo vaya mucho más rápido que la educación. Aquí es lo que... Básicamente porque se ve en la calle que está fracasando. O sea, es decir, cultura general cada vez vamos peor. O sea, a mí, yo soy un fanático de TikTok, reconozco que soy un adicto, consumo muchísimo TikTok. Es verdad que no consumo contenido a mí, no sé, de marketing, de ventas, de pues, cosas vuestras, por ejemplo, pero sí que me sale, pues típico, a mí un tío que me gusta mucho, Mr. Geografía, que se pone aquí callado, pues sí, con dos marcas aquí de guerra pintadas y se puede hacer preguntas, o sea, preguntas básicas. Muy básicas, o sea, decir, muy básicas se llama nuestra Francia. O cuál es la capital de Cal. ¿Qué pasa? Ya, el nivelito es preocupante. Entonces, ¿por qué soy crítico con la educación? Digo, coño, porque si estás fallando en lo básico, que es la cultura general, que me parece súper importante. O sea, a mí una persona que sea capaz de jugar al trivia, por decirte algo, con unos conocimientos básicos, ya me dice algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a nivel personal, si esa persona no me genera ningún tipo de interés a nivel cultural, yo soy una persona que desecho, ¿no? Y eso se ve rápidamente, por desgracia. Entonces, si estamos fallando a nivel educativo, en lo que es la base, que es el nivel cultural, porque estamos bajando el nivel cada vez más, y luego a nivel superior, de estudios superiores, no se está enseñando nada nuevo, que sí, que los IOs son 4 y eso no va a cambiar, pero la forma de hacer los IOs son muchos caminos los que hay. O sea, que antes utilizaban el abaco, ahora hay, o sea, que tienes una guía. Me estoy yendo a lo simplísimo, ¿no? Pero, o por ejemplo, lo que se dice mucho, un discurso muy habitual, ¿no? No saben leer una nómina, no saben presentar la declaración de la renta. Hostia, que tú hasta que te mueres tienes que presentar toda tu vida la declaración de la renta. Que yo no quiero ningún mal para las gestorías, ¿sabes? Que te quejas la vida, pero o sea, es me parece increíble. Entonces, como una persona que lo que le van a enseñar en la universidad son fundamentos teóricos, que entiende que para ciertas profesiones las tienes que tener. El derecho es derecho, o sea, tienes que aprender el derecho romano, código civil, el código penal, todo. Un médico tiene que aprenderse de anatomía, pero en otras facetas de la vida no se les enseña. Van a los máster y tampoco se les enseña. O sea, se les enseña muy... De hecho, ahora estamos triunfándolos, evidentemente, los máster evidentemente prácticos, ¿no? O sea, y donde de hecho nos llaman a los profesionales que tenemos experiencia para que hagamos sesiones concretas, específicas de temas muy concretos. Porque el profesorado, pues no sé si es por culpa del profesorado o culpa de los gobiernos actuales, como pasados y futuros, que no saben adaptarse. Entonces, yo soy lo que digo con eso, pero digo que es un tema educativo. O sea, no te están enseñando. O sea, la gente, el mundo startupero es un mundo bajo mi punto de vista muy... ¿no? Que tiene muchos pajaritos, que yo tengo una idea y voy a levantar una ronda de financiación de la hostia. Es otro tema. ¿Cuántas startups no levantan ni un euro de financiación? ¿La mayoría? Bueno, y hay otras cosas como al final cuántas startups que han sido financiadas son porque alguien entró en un momento determinado y luego vinieron detrás otros que entraron, que bueno, pues los hay que tienen más conocimiento y más criterio y otros que menos. Pero bueno, has abierto varios melanes súper interesantes. A mí tampoco la forma actual de educación me convence. De hecho, yo trabajo mucho, por otro lado, con centros educativos, con escuelas de negocio, universidades. O sea, de hecho, claro, tú y yo, que yo sepa, no lo enseñan en la universidad. Sí, ahora se está enseñando en universidades, ¿no? Y bueno, ahí prefiero no hablar, porque, en fin, para mí lo fundamental precisamente es Design Thinking y los cursos que damos son prácticos, pues si no son al 90% más o menos, y también son muy reducidos. Entonces, bueno, ahí también tenemos nuestra propia filosofía. Vale. Y efectivamente, también aquí tiene que ver con, bueno, pues también esa parte de educación en la que
en la que acompañas o das tiempo a que pasen ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí yo sí que me quiero meter. Pero lo otro sí te voy a decir otra cosa interesante. Sí que por suerte, a mí me llaman a veces de centros educativos, de hecho acabo de hacer una metodología para FP, para emprendimiento, que además estoy muy contento porque los profesores que han recibido tanto la metodología como la formación que están contentísimos, ya la están poniendo en práctica y es súper práctico y fomenta el emprendimiento porque la asignatura va de esto, desde cosas muy aterrizadas y nada teóricas y que tienen que ver con cosas precisamente que fomentan lo que tú y yo estamos hablando. O sea, ahí el prototipado aparece. Quizá no con ese término, ¿no? pero aparece. Y a tu pregunta de por qué esto no se hace, toda la parte de por qué nos obsesionamos con productos, las startups, yo te diría que hay algo clave, que por supuesto la educación no ayuda, que es el ego. Bueno, es una maravilla. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Y es que esto, ¿cómo es algo? Yo he vivido tanto como emprendedor. Y al final llevo emprendiendo, no sé, 15 años. Además, para mí emprender siempre significa hacer, lo que te decía. ¿Y por qué hacer? Porque es que lo que no vives no lo aprendes. Y no solo eso, es que aquí está la parte que me dices, ¿no? ¿Cómo está más cómodo alguien que tiene este subidón de endorfinas que te da un emprendimiento? ¿Cómo está más cómodo? Montándose día a día su película, con todo lo que va a conseguir, dejándose llevar por todas las ideas que derivadas de esta primera pueden pasar, funcionalidades, o saliendo al barro macho, haciendo algún tipo de representación de la idea, preguntándole a la gente lo que piensa sobre esta idea que tiene, escuchándoles de verdad. Más como va la liberación. Viendo que haces una web que pensabas que lo ibas a petar, una landing page que ahí no entra ni Dios, más nosotros que soy de marketing digital, claro, cuántas cosas, ¿no? Entonces, para mí, esto es la base. Por tanto, ¿qué necesitas para que las personas empiecen a hacer esto? Pues pegarte leches y aprender de ellos. Y, por ejemplo, también en otros podcasts, cuando hablabas con este experto en ventas, ¿no? ¿De qué hablabais mucho? De hacer y de asesorarte y de hacer. Entonces, para mí, claro, esto no se promueve en la educación, efectivamente, porque la educación, el sistema educativo generalmente, yo me empollo algo, que al final cuando tú te empollas algo, bueno, esto en fin, no sé, o sea, tampoco quiero aquí meterme mucho en fregado, ¿no? Estudiado haber olvidado, aprobado haber olvidado. Pero también en cierto modo estás en tu torre de marfil, ¿sabes? O sea, para mí el concepto de torre de marfil, que es como tú ahí aislado de todo con tus películas, es muy potente porque es mientras tú te montas tus películas, pero es que si tú quieres vender, si tú quieres hacer negocios, tú tienes que gustarle a las personas que te van a comprar. Entonces, aunque se podría quizá desarrollar más, para mí la respuesta, ¿por qué no lo hacen las startups? Primero porque no hay tantas startups como tú dices, con gente. Yo he trabajado con empresas que fueron startups y luego después lo han petado. Y para mí la clave de eso ha sido el equipo que estaba y precisamente la capacidad de ver todo esto y hacerlo con una parte que eran perfiles súper potentes, ¿no? Pero si tú empiezas, si te tiras 2 años de desarrollo, aparte de lo que estamos hablando, corres el riesgo de llegar tarde, que fíjate lo que eso supone. Y luego, además, igual sales y es que lo que tú pensabas que era maravilloso, ¿no? Así que afronta, ¿no? Afronta. O sea, sí, pero no has hecho ese testeo, claro, no has hecho este proceso de desactivo. Encaja, aprende de tu usuario, no pienses que... Claro, es que hay gente, macho, que presenta un proyecto y le dicen, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que no veo esto. Y ya están pensando todo el rato, en lugar de escucharles, en cómo les van a contestar. Y les van a decir las razones por las que no esto mola. Si yo te tengo que convencer mucho de que este libro mola, mal asunto. De lo que se trata es que, oye, tú lo leas, lo veas y ya me vas contando. Y de hecho tengo amigos que me han dado feedback que he dicho, pues qué guay, esto para la siguiente o otra edición lo voy a incorporar. Entonces, para mí la clave es esta. Mucho desarrollo, ¿por qué? Porque te protege de escuchar cosas que no quieres. Mientras tú desarrolles y metes más pasta, tienes más esperanzas de que no vas a tener críticas y que eso va a funcionar, pero es verdad. Nosotros, por ejemplo, que lo digo aquí, o sea, nunca le hemos puesto nombre, pero sí es verdad que venimos haciendo un proceso a nuestra manera de setting y de hecho, yo siempre digo lo mismo. Digo, el primero que nosotros aquí proponemos es la mejora mensual, ¿no? O sea, todos los equipos, toda la gente que hay, tiene que pasar a recursos humanos y muchas mejoras para que estar constantemente en esa rueda, de esa iterancia, ¿no? De ir mejorando. O sea, hay departamentos que lo piensan a nivel propio, hay departamentos que lo piensan a nivel cliente, pues el equipo de ventas, por ejemplo, piensa de una manera, no es lo mismo que los SEO. Claro. Iremos haciendo eso
desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no tiene nombre, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me fascina mucho, que yo siempre digo, yo necesito que tú me quieras robar el puesto a mí. Porque si tú me quieres robar el puesto a mí me da igual. No por nada, sino porque yo estoy haciendo este proceso, que yo lo llamo de otra manera, porque yo estoy estudiando y lo que yo he dado en llegar hasta aquí es tipo de ventajas que te saco. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que esto es muy importante para poder ofrecer un valor diferencial, ¿no? O sea, para mí, para nosotros aquí siempre lo decimos, nosotros no cogemos un cliente, sino si tiene un valor diferencial claramente definido, para mí, pues sabemos que o es una empresa grande que va a volumen y no hay problema, pero cuando son emprendimientos o que cogemos poquitos, startups, cosas así, o tienes un valor diferencial muy definido, o nosotros no trabajamos contigo, porque no tenemos con qué trabajar. No tenemos dinero, no tenemos un valor diferencial, nada. Entonces, yo creo que todo este proceso del design thinking lo que te ayuda es a diferenciarte también, no solo a testear, pero estamos hablando en una fase muy inicial, sino cuando estamos ya en una fase mucho más avanzada, lo que te ayuda es a destacar por encima de tu competencia, ¿no? Bueno, y te digo más, si es que por eso te decía que es muy de sentido común. Tú no necesitas. Nosotros enseñamos el proceso completo, que es el de pasos que te he dado. Pero tú, para hacer mejoras en tu empresa o para que pasen cosas interesantes, no necesitas aplicar todos los pasos de la metodología. Si tú empiezas a entender, por ejemplo, eso también está en el libro, pero es básico de la ideación, lo que significa, cuando tienes ideas, utilizar la divergencia y la convergencia, ya te van a cambiar a ti cosas en la empresa. ¿Qué es eso? La divergencia es ese momento, en el brainstorming o lluvia de ideas, es ese momento en el que todo vale y tú dices todas las ideas que se te ocurren. 30, ¿sabes? Te digo, mira, pues vamos a tener 30 ideas para mejorar la estrategia. Bueno, cualquier reto que tengas. Yo siempre digo que cuando tengo un problema, papel en blanco y lo marrón. Perfecto, pues a lo mejor tú lo tienes interiorizado. Pero hablamos de divergencia y convergencia porque tú primero dedicas un tiempo a soltar todo lo que se tiene en la cabeza. De hecho, este libro está escrito desde la divergencia y la convergencia. Y luego tú converges cuando ya sí empiezas a decidir qué ideas son buenas y a reflexionar sobre ellas. Entonces es un antídoto contra la hoja en blanco increíble. Sí. También otra forma de definir esto es aplazar el juicio. Tú no empiezas a enjuiciar tus ideas hasta que no has conseguido un gran número de ellas. Claro, esto también es muy simple. Pero ¿cuánta gente dice, tengo miedo a la hoja en blanco? Y ahí volvemos a lo anterior. Y yo te digo, si tú aplicas la divergencia y la convergencia, no hay miedo a la hoja en blanco. Porque tú vas a generar un volumen de cosas que ya vas a tener como argamasa para crear y luego tú decidirás con qué te quedas y reflexionas. Eso ya es tremendo, ¿no? Por tanto, ¿qué digo yo también en relación con qué acabamos trabajando con empresas? Que imagínate, cuando además los empleados tienen ese miedo a fallar, que es lo habitual, cuando llega el momento de la ideación, nosotros le decimos, pues tienes que tener ideas de esta forma, inténtalo. Ninguna idea es mala, solo la que no digas en divergencia, lánzate a hacerlo. Y luego cuando haces la convergencia, votan y se quedan con una. Es que además luego, creo que también cuando haces la parte de divergencia, hacer muchas ideas, la que parecía mala, esa está buena, porque ellas resultaban tan malas, ¿no? Y no te hubiese salido, si se sale solo una idea, la descartas inmediatamente, ¿no? O sea, es que luego, porque aquí yo te voy imponiendo lo de sosos. Está guay. Sosos, ese tipo de cosas. Pero y además está guay porque si lo piensas, hablando desde este punto que para mí es verdaderamente potente de la creatividad, que es que la creatividad es transversal, tú puedes coger una idea que aparentemente es mala. O sea, tú cuando tienes 30 ideas, puedes coger una por una y si sigues en divergencia y decir, bueno, ¿y qué me puede dar de bueno esta idea? Y ya empiezas a generar más. Y esta, Entonces tú al final acabas generando muchísimo material, como dices, para luego quedarte. Y ya luego, en lo que normalmente las personas están más acostumbradas, hay mentes más divergentes, ¿no? Pero hay muchas, y en empresa pasa más porque hay unos miedos más convergentes. Claro, la gente suele ir a las ideas de siempre, y yo lo explico como que si tú no aplicas divergencia y convergencia es como pisar acelerador y freno a la vez. Pisa el freno a tope, pisa el acelerador a tope, luego te frenas, y en ese frenarte es cuando analizas. Pero ¿qué es lo que te da interesante esto? Pues que tú ya enseguida, si empiezas a aplicarlo, aunque no utilices el proceso de design thinking completo, tú ya vas a tener ideas diferentes, porque yo te voy a pedir que tengas ideas de las que no sueles tener. Y te voy a pedir ideas locas también. Es decir, dime algo que no creas que vaya a funcionar ni de coña, porque de ahí se puede sacar algo después. ¿Y esto tú crees, es decir, tal y como funcionan las empresas hoy en día, que vamos todos corriendo, ¿cómo le dices a una persona que saque tiempo o que dedique tiempo? Porque al final, nosotros pasamos aquí, yo soy el ejemplo del mundo, digo, viste en el espacio que tengo prisa, decir que le dediques media hora más al trabajo o una hora más, que luego dedicarle 2 días a solucionar el problema, ¿no?
Pero ese concepto tarda mucho en cada. ¿Cómo haces para que la gente saque ese tiempo? Claro, este es un punto interesante. A nosotros formaciones nos pillan un montón, porque al final, como todas las empresas tienen ese momento en el que quiere formarse, dicen, vale, pues queremos explorar el design thinking. Entonces, cuando se crea ese espacio, normalmente damos formaciones de 20 horas, aunque a veces son más cortas también, cuando se crea ese espacio ellos entienden el valor, no solo el valor, sino la velocidad que te da al final, que tú, en lugar de tener unas ideas y dejarlas ahí, porque el día a día a veces también nos da esto, el valor que tiene que tú las aterrices. Esto es el prototipado, porque tú puedes aterrizar en una plantilla cosas. De hecho, hace poco tuvimos una sesión con una empresa muy grande que quería, una sesión enorme, o sea, participaron 80 personas para definir su estrategia, además de un evento. Y se dedicaron 3 o 4 horas a que por equipos ellos definieran la estrategia y la aterrizasen en una plantilla con una serie de hitos y aspectos que tenían que recoger. Tú después de esa sesión te vuelves a la empresa, tienes 10 propuestas de mejora de estrategia y te quedas como mal. O las mezclas, pero la cuestión es que tú tienes entregables, que esto es el valor también que te digo el prototipado. Entonces, vamos, en el día a día de la empresa lo sabemos, vamos muy rápido, pasan muchas cosas, pero hay veces que otras ha sido tiempo que se ha perdido porque todo se ha quedado en el aire. Sin embargo, bueno, no sé en qué medida os pasará a vosotros, pero a veces pasa. O sea, a nosotros nos pasa en la medida en la que la idea es más, cuanto más asusta, ¿no? Cuanto más grande es la idea. Claro. Yo por eso hablaba antes de macro-micro, ¿no? A mí me gusta siempre decir, vale, tenemos un macro, vamos a hacer cosas pequeñas que sean manejables, porque si no, por la experiencia que tengo, no lo vamos allá. Entonces, si yo, por ejemplo, para hacer el libro, sé que tengo que escribir los otros capítulos, tengo que hacer una diseño de portada, tengo que tal, lo que voy a decir es, hoy un capítulo, la semana que viene otro, mañana te haces la portada, tú vas a hacer el encolado, tú vas a hacer no sé qué impresión, tú vas a hacer la corrección de 5 capítulos a los 5, ¿no? Y yo por lo menos, cuando a la hora de dirigir aquí en Neatac, procuro que sea así, porque es verdad que hay ideas que son muy grandes. Por ejemplo, la estrategia nuestra de Neatac es muy grande, ataca muchísimos canales, ataca muchísimos focos, tiene muchísimas casuísticas de comportamiento de usuario, ¿no? No es lo mismo un usuario frío que captamos a través de las redes sociales, o uno que captamos a través de nuestro mail, o a través del propio podcast, o uno que ya directamente nos conoce y oye una necesidad. Entonces, en función de cada cosa, viene un flujo. Entonces, cuando conoces ese flujo, el flujo entonces es monstruoso. Total. Si yo lo pienso como flujo entero, claro. O sea, yo lo pienso, yo lo tengo en mi cabeza. Pero si yo se lo delego al equipo, el flujo entero no sale. O sea, ni de coña, o sea, tengo que darle pastillitas muy pequeñas, digo, esto, y además procuro no explicarle a todo el mundo para qué es. Ajá. Procuro hacer micro tareas. O sea, oye, por ejemplo, aquí el podcast, ahora por ejemplo queremos hacerlo, pues esta ocasión no, porque no se puede preparar, pero queremos hacerlos que sean también en directo. ¿Vale? Queremos hacerlo también, tanto para hacerlo en directo en Instagram y para hacerlo en directo en YouTube, ¿no? Para mí tiene un objetivo, o sea, hay un objetivo detrás de esto, ¿no? O sea, pero no se lo estoy explicando a ellos. O sea, lo estoy explicando a ellos porque lo que quiero es que se centren exclusivamente en, oye, ver, investigar, porque no lo sé a nivel técnico lo que supone, en esto. Pues ya está. Oye, te digo esto, pues oye, redáctame 5 correos de este aspecto para nuestra newsletter, ¿no? Pero no los uso, ya te avisaré yo. Es que a lo mejor lo que quiero hacer, estoy pensando, me voy a hacer una audiencia, voy a ver cuántos visitantes he tenido, voy a ver si puedo hacer un remarketing a esos visitantes al directo, si puedo hacer un remarketing, los voy a llevar a hacer una landing que tenga una serie de beneficios, pero con estos correos que luego te voy a dar una auditoría. O sea que, si yo les pego eso entero al equipo, no vale. Para análisis total y absolutamente, porque se ven abrumados, ¿no? O sea que, yo creo que también está importante. Eso no lo sé, el design thinking quién lo dirige. Siempre un facilitador. ¿Es un jefe o es alguien externo? No es alguien externo, o sea, nosotros somos facilitadores. Y una cosa interesante que decías, ¿no? Yo creo que tú tienes bastante bien incorporadas algunas sin nombres, o sea, sin nombre, pero sí. Pero es igual de perfecto, ¿eh? Si al final el design thinking lo que hace, como te decía, es aglutinar una serie de aspectos interesantes, nos lleva a una metodología, como oye, investigo, también luego tengo ideas, luego las aterrizo y las testo, pero que al final es algo que de sentido común, si es que debe ser así.
Y con lo que hablábamos, por ejemplo, en el aterrizaje, claro, tú tienes mucho sobre la mesa y de eso se trata, ¿no? Tú consigues que eso luego tome forma. Yo lo que te digo, hay muchas veces empresas, se trabaja a veces en equipos o típicas reuniones en las que dedicas un montón de tiempo y las cosas no llegan a ningún lado. Tú ya tienes que incorporar esta parte de cultura del prototipado que yo te digo que al final es, ya, pero es que eso vete aterrizando en cosas. Y esta es la parte a la que me refería, ¿no? Siempre tener esa idea de aterrizar. Claro, tú no tienes por qué hacerlo. O sea, tú no puedes hacer un planteamiento estratégico ambicioso en 4 horas. Pero a lo mejor sí puedes diseñar unas líneas de cómo es esto y dar ese pasito. Es lo que tú decías, ¿no? Entonces esto también es propio del design thinking y de la mentalidad que está incorporada dentro del design thinking. La mentalidad de prototipar, tú vas dando los pasos para que ver por dónde va esto. Y también, esto es muy personal, aterrizar. Es lo que te decía de aterrízamelo. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando de lo que me dices del directo, ¿no? Pues a lo mejor podemos tener una facilitación de 1 hora en la que hacemos un brainstorming de qué crees tú que debe tener el podcast, divergencia, luego convergencia y luego, bueno, pues vamos a ver esta plantilla. Hemos co-creado una plantilla en la que aparecen 4 aspectos que son interesantes para el. Tú lo rellenas y tú ya tienes ahí una hora. Pues esto es lo que se propone, ¿no? Y el design thinking, y bueno, yo personalmente, como es lo que me ha dado tanto el hacer ciclos de cosas que se terminan. O sea, yo es que te lo digo ya hasta, ¿sabes? O sea, yo me lo trato de llevar al nivel más extremo. Yo si tengo ya una reunión, lo que trato es de que haya algún tipo de presentación o algo encima de la mesa sobre lo que se pueda construir. Tú lo rellenas y tú ya tienes ahí una... Todo lo que sea ya tener cosas estas es lo que permite que tú desde ahí vayas dando pasos. No, y sobre todo que tienes algo que poner sobre la mesa. Tienes algo sobre la mesa. Una base sobre la base de una mano. Sí, una plantilla, una presentación. Por eso en las reuniones, que también hacemos mucho la parte de como reto, cómo podríamos mejorar la experiencia de las reuniones. Al final ya acaba habiendo soluciones por parte de las personas que participan en los talleres, que a lo mejor son procesos de 5 pasos, pero ya ahí están. Y si tú te comprometes con tus acciones, tú cumplirás con esos 5 pasos. Y luego mediremos qué pasa en las reuniones con tu compromiso. Claro, a ver, nosotros, también me preguntabas, para que no se quede en el aire, nosotros lo que hacemos en las formaciones, que va al facilitador, explica la metodología y aspectos, pero enseguida se ponen a activar. Entonces ellos pasan por un proceso de design thinking, normalmente. El reto que se plantea es un reto interno, porque si fuese un reto externo tendríamos que hacer este trabajo de ir a investigar a los usuarios que hemos definido, esto lo aclaramos, ¿no? Otra cosa es que sea consultoría, que también es lo que nosotros normalmente hacemos la investigación, luego la ponemos sobre la mesa y las personas de la empresa implicadas son las que luego trabajan con esos retos y tienen ideas. Pero bueno, en una formación habitual, imagínate que los participantes parten desde el principio de un proceso de thinking hasta el final, con su propia información, por ejemplo, de lo que significa las reuniones, y acaban generando soluciones para esos dolores, en encontrar esos retos que vienen de buena para la experiencia de la reunión. Toda esa parte de facilitación de guiarles la hacemos nosotros. ¿Guiarles en qué? En cada uno de los pasos, o también darles estímulos creativos, ¿no? Toda esta parte que te voy contando, pues estamos pendientes sobre todo si se quedan en blanco, si no arrancan con ideas. También les hablamos de esta parte de mentalidad. Nosotros siempre metemos la parte de mentalidad. Y es que te digo más, si me apuras, para mí el design thinking, aparte de la metodología, es que todo el mundo puede entenderlo. O sea, para mí es como el ajedrez. Tú el ajedrez puedes entenderlo en 10 minutos, veremos lo que significa jugar bien después, ¿no? Pero es también una especie de excusa para trabajar cosas muy importantes sobre todo como la creatividad, como trabajar en equipo, o ponerte en el lugar de los demás, como organizarte cuando estás tratando de priorizar ideas, no enamorarte de tus ideas, que también es un equilibrio, ¿no? ¿Sabes qué? Pasan muchas cosas cuando tú llevas a un proceso de design thinking. Esa parte también es la que... Es algo bonito, o sea, que lo cuentas y como cuento de joder, puto guay. Yo es que lo digo así, ¿no? Claro, sí, totalmente, lo transmites de una manera y aparte que es entretenido, o sea. Sí. Frustrante puede ser. A lo mejor a tu pregunta de antes es claro, luego esto cómo termina para las empresas. Yo te digo, si se trata de un proyecto, una consultoría, nosotros al final, a través de la parte previa de investigación, o sea, se ha visto, se ha validado y vamos ahí un material en el que usuarios o si se trata de mejorar un proceso, por ejemplo, las personas que intervienen en los procesos,
dan esta información y luego en las sesiones ya más de generación de ideas y de prototipado, cuando se dan las soluciones, ¿no? Entonces la empresa tiene las soluciones. ¿Qué pasa después? Nosotros también nos ponemos a disposición para ayudarte a desarrollar esa solución. Pero ojo, aquí ya, ¿sabes? Por más que insistamos, esto ya es otro cantar. Vamos a ir terminando con nada, porque yo estoy encantado. Yo también, el problema es que si lo tengo... Los dos nos tenemos que ir a las cosas. En 10 minutos yo tengo otra cosa y tú también. Te voy a contar cómo te digo por esto, por el libro. Porque para hacerte rico, no era la idea, no era la idea. Pero... Euriquia, la ciudad de las ideas. Sí. ¿Cómo te va a poner? Pues mira, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el objetivo de escribir? Yo tengo muy claro lo que tengo mucha gente, pero tanto valor a tan bajo precio, que no solo del libro, cuando lo leo, pero no solo lo has contado, cuando hombre lo lea, escribiré y te doy mi feedback, pero yo considero que ese tipo de libros, ¿vale? Son demasiado baratos para todo lo que tienen. Mitad de ONG no tienes tampoco. Entonces, no sé. O sea, yo sé por qué hay gente porque lo hace. Sí, pues te voy a hablar de varias cosas. O sea, y además tienen un poco de todo, ¿no? ONG no soy, a pesar de que también nosotros en la parte social, por ejemplo, con empresas siempre, cuando trabajamos, de hecho, también hacemos por ayudar. Es decir, que para mí es importante, pero bueno, es verdad que en este caso concreto no está como tal. La primera, un reto personal. Digo, hay muchas cosas que me apetece contar y que tengo aquí de toda la experiencia vivida con proceso de design thinking, emprendimiento, incluso en mi propia familia, que tenía un restaurante. De hecho, en el libro, en un capítulo, aparece como mi padre aplicaba cosas relacionadas con el design thinking, y muy bien, sin saberlo, porque tenía mucho sentido. Entonces, toda esta parte de compartir un conocimiento que yo iba acumulando me apetecía como tal. Y además me apetecía mucho que llegase a determinadas personas a las que yo pienso que les puede ayudar. También aquí todo esto que estamos hablando en el debate al final es para este tipo de personas, ¿no? Si tú eres un emprendedor que es jodido emprender, emprender es muy difícil. Y a veces tienes más opciones o tienes más recursos, por la razón que sea, pero bueno, a veces no. Y claro, si encima tienes muy pocos recursos, pues más difícil de cosas. Joder, pues ten en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? Al final tú tienes que vender para que esto sobreviva. Para que vendas tienes que saber desde el principio, cuanto antes, qué le interesa al usuario. Bueno, en fin. Y también, al final para la vida en cualquier caso, si tú quieres aprender, tienes que hacer. Entonces estas cosas para mí son aprendizajes que me han valido un montón y que quería compartir. Luego también hay un aspecto estratégico. Para mí lo estratégico siempre está. O sea, esto también está ahí, ¿no? El otro día di una conferencia en Oviedo y hablaba de que para mí hay tres aspectos, ¿no? Que es el valor económico para hacer un proyecto, el valor económico que te da, retorno económico, el valor estratégico y el valor de aprendizaje, porque igual tú lanzas un proyecto y aprendes. Yo también quería aprender a escribir. O sea, quería aprender a escribir un libro y ver todo lo que significaba esto, ¿no? Y luego también de marca personal, claro. A mí esto me proyecta dentro de un conocimiento que ya tengo para que, claro, cuando alguien me llama para una charla, primero yo pueda, que yo también la landing que bueno, para que darle algún tipo de esto me sorprende, pero bueno. Claro, también de hecho estamos en esa idea de validar, viendo la posibilidad de que haya charlas específicas. Un libro al final es un producto que tiene esto también, y es un producto acabado, y también me apetecía vivir la experiencia de ese producto acabado. Y luego, porque en esta filosofía que te digo de hacer, para mí siempre está si ya hay un material en el que te puedes apalancar para darle salida de alguna forma, tú ya tienes ese material, había que lanzarlo, había que darle forma. Sí, de hecho yo te digo, nosotros, Jesús, que es el dueño de la agencia, y es un producto acabado, y también me apetecía vivir la experiencia esa filosofía que te digo de la fe, para que siempre está en el que te pulsan para darle salida de alguna forma. Ya todo este material. Había que lanzarlo, había que darle forma. Si no un montón de material que ya está hecho, lo que he hecho ha sido pues nada, juntarlo, ponerlo bonito, darle un poquito de cariño y ya está, ¿no? Pero a mí lo hacemos más la persona, que no se sabía de gente y no se fue ¿Cómo está? ¿Desde cero?
Sí, sirve precisamente para eso, guardar información como credenciales también, que es importante. Sirve mucho. Vamos, de hecho, ahora también una de las aceleradoras de proyectos de emprendimiento con la que colaboro se va a llevar 100 tíos para los emprendedores. También al final es una forma de que eso vaya llegando. Así que... A mí me gusta, personalmente me gusta mucho, yo leo bastante, sobre esta temática que te deja la novela, por desgracia. Pues eso me leo este tipo de cosas. De hecho, forma parte de mi trabajo. Yo muchas veces estoy ahí, ¿qué estás haciendo? Sirve mucho. Sí, total. Hay que formarse constantemente. Pero me gusta porque luego yo he hablado con muchos escritores de medios, algunos de ellos aquí, este tipo de cosas. O sea, que al final la idea estratégica funciona, ¿no? O sea, o gente que nos hemos llevado a lo mejor. Vamos a hacer una conferencia en un desayuno que hacemos con nuestros clientes de media vida rápida de esto, ¿no? Y luego nuestros clientes nos han contratado y cosas así. Me parece muy inteligente. Saúl, lo único que te voy a preguntar antes de dejarlo. El final, pregunta final. Sí, bueno, has visto, ese podcast se llama Hemos venido a jugar y le preguntamos a todo el mundo lo mismo. ¿En qué momento tú has dicho, hemos venido a jugar? Personal. Tenemos la ciudad de la piscina, si sabes se ve algo, básicamente. Pues desde que empecé a emprender. Es que es tal cual, además hubo un momento de mi vida en el que entendí lo que para mí era emprender. Y para mí emprender era lo que iba a hacer. Como dices a mí, estás extra. ¿Cómo dices a mí que emprenda con una seguridad financiera? Pues bueno, eso ya te digo, he hecho un programa de FP y también precisamente las personas que yo coincido de FP alumnos no están tan predispuestos a aprender. Yo te digo, primero, busca algo que se te dé bien y que te guste. Luego, encuentra la manera de empezar a dar pasos con eso convirtiéndolo en un proyecto. Y ahí te digo, un estudiante de CB, por ejemplo, que estudia un módulo relacionado con lo deportivo. Oye, te puedes ir la creatividad siempre. Puedes ir al parque, empezar a decirle a la gente que haces entrenamientos, 10 euros, no sé qué, y a ver qué va pasando. O de repente un peluquero que es súper bueno también en módulos de peluquería y no pasan los clientes de intentar volver a, bueno, ir a la peluquería a la que se ha trasladado. Oye, ¿por qué no empiezas a decirle a la gente que corta el pelo en su casa? ¿Por qué no empiezas a hacer cositas, experimentos que te permitan ver hasta dónde llegas? De repente un peluquero súper bueno de peluquería y no para los clientes de intentar volver a ir a la peluquería a la que se ha trasladado. Oye, ¿por qué no empiezas a acostumbrarte y te cortas el pelo en su casa? ¿Por qué no empiezas a hacer cositas, experimentos que te permitan ver hasta dónde llegas? No sería bueno. Eres muy buena gente, tío. Y no dejas colgar a nadie. Porque cuando estás no sé, te doy el paso, hacer la te da el paso y estás feliz, encantado, y la gente te da un mambo, porque tú vives aquí, aparte de ser rapcaso, bueno, es muy simpático, una agradable solución, y generas confianza, tío. Anímate. Cuando sí que se ha ido, pues incluso como hemos ido con él, y pues tampoco animo a la gente que sea que es por de clientes, ¿no? Pero entiendo tu punto. Pero, tío, o sea, anímate, no te... Cuando tú haces esa parte que tú dices, se te da algo bien, desarrollalo, y simplemente sí está bien, pero haz una pequeña variante. Porque puedes testearlo. Y si eso, a la seguridad y con la entrega, para que ocupar, Hombre, esa es la otra cuestión. Eso no lo hemos tocado, pero es que eso era para ¿Cómo consigues si no, tío, poner en marcha? Es que es así. Y también te digo, oye, pues, es que al final todo el mundo puede entender. Si quieres seguir en tu trabajo, bueno, echarle una horita al día a ese proyecto que te gustaría tener. Si es que emprender ya es montar un blog en torno al cual se empieza a formar una comunidad y tú ya tienes lo que yo llamo como la plaza del pueblo. Si tú tienes una plaza del pueblo, al final tienes cualquier proyecto porque la gente está dispuesta a poner en marcha, es que es así.
Pues muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Ya dejamos pendiente de la charla cuando venga el libro te llamaremos. Por favor. Vamos a hablar sobre el libro. Y nada, eso. Pues nada, muchísimas gracias. Esta es su casa, lo que necesites. Y nada, y vosotros despediros. No sé si es el último capítulo o no, pero bueno, así, bien, y si no, bueno, podemos pasar.